De una u otra manera Dios en su fidelidad nos preparó y nos sigue preparando para cosas, y valoren eso. Amén. Valoren eso. Sean agradecidos a Dios por eso. No diga, gracias al pastor mencionó, no, pero el Señor nos enseña y el Espíritu Santo nos capacita. Pero más que menos ustedes están entrenados, están preparados. Si es para predicar, algunos hasta para cantar, y si es para ministrar, yo creo que el 99% de ustedes no van a tener problema en eso, ¿verdad que sí? ¿Sí? Bueno, ¿amén o no? No quiero... ¿Cuánto dicen aleluya? No. No hace falta, pero creo que entienden eso. ¿Están preparados, verdad? ¿Se le presenta un endemoniado? ¿Sí? ¿Amén o no? Amén. Sí, no tengan miedo, no tengan temor. Ustedes saben, ustedes conocen. Yo creo que el Señor les ha preparado de una u otra manera. Por eso nada más vuelvo a decirles, quiero compartir algo sencillito y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. Porque todo el Evangelio, desde que comenzó el anuncio de Juan el Bautista, el ministerio que el Señor inició, es completo. Y el trabajo del diablo creo que ha sido de una u otra manera hacer de que el Evangelio no se presente completo. De una u otra manera, nosotros creemos que hay 5 ministerios que Dios dejó para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y saben, no? ¿Cuáles son los 5 ministerios? Maestro, profeta. ¿Creemos que existen los 5? Sí. ¿Creemos que acá están los 5? Más convencidos. ¿Creemos que están los 5 acá? Amén. De una u otra manera está. Hay que despertar, hay que desarrollar. Sí, pero está. Ahora, conforme a lo que la palabra de Dios dice. ¿Creemos que los dones del Espíritu Santo están? Sí, está. O sea que una cosa es el ministerio, pero Dios nunca te va a dar ministerio si no te dan los dones, porque no vas a poder realizar. O sea que los dones acompañan el ministerio. Entonces hay mucha gente que simplemente se ha agarrado de los dones y no puede desarrollar correctamente su ministerio porque los dones ponen por delante. Y los dones tienen que respaldar. Ustedes se dan cuenta, cuando miramos el Hecho de los Apóstoles, ellos predicaban, ellos enseñaban. ¿Y qué Dios hacía? Confirmaba la palabra que se daba con señales, milagros y maravillas. O sea que enseñaban. Despiértense a unos que están medio dormidos, ¿sí? Sacúdanse, por favor. ¿Ok? Entonces, ellos enseñaban, ellos predicaban, ellos hablaban. ¿Y qué hacía? Dios confirmaba con señales y milagros. Entonces, si nosotros entendemos que nuestra principal parte es predicar, hablar, enseñar, Dios se encarga de confirmar su palabra. No hace falta forzar nada. No hace falta presionar. Dios confirma esa palabra que nosotros creemos. ¿Entienden? Entonces, fíjense, ustedes pueden mirar después de Hechos de los Apóstoles. Ellos enseñaban, ellos creían y Dios confirmaba. Entonces, cuando las cosas funcionan correctamente, Dios se encarga de confirmar. El problema es cuando queremos hacer todo nosotros. Vamos a equivocarnos seguro, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 10, dice el verso 5 en adelante. Mateo 10:5 dice: cuando después de haber elegido, apartado y separado, porque yo creo que hasta ese momento había un gran grupo de personas, pero el Señor se tomó el tiempo y elige a 12 para cumplir una función, porque entendemos de que los números no es que soñé tal cosa y eso tal número anda fue mañana a la quiniela. No. Porque es tentador, ¿no? Te soñé, ¿qué edad tenés? No, hay cosas que el diablo tuerce. Pero los números tienen ¿cómo se dice? Un significado espiritual también. ¿Entienden lo que es? Conforme a la palabra. Entonces, cuando Dios elige 12, el 12 tiene un significado muy especial en la palabra, que es gobierno,
esa autoridad. Por eso eligió 12 tribus. Va a haber 12 apóstoles como él escogió. Entonces hay varias cosas que tenemos que entender simplemente por eso, ¿entienden? Claro que hoy en día la gente también ha tomado, entonces yo tengo que tener mis 12 para que vos tengas tus 12 y para que vos tengas sus 12. No quiere decir que sea una regla, ni que ahora yo tengo que tener 12 discípulos, 12 apóstoles en la iglesia para que después vos también tengas tus 12. Bueno, si Dios te da 12 no hay problema, con uno a veces ya es suficiente, pero no quiere decir también que no. Si Dios guía, no hay ningún problema, ¿entienden? Entonces, cuando Jesús elige a los 12, Él dice, a estos 12 envió Jesús, porque apóstoles enviado en primer lugar. Enviado, no es que yo me envío, Dios envía. Dice, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, porque el evangelio Dios comenzó para Israel. Claro que al rechazar ellos alcanzó a todas las naciones, pero Dios siempre, todavía hasta ese momento, tenía la promesa sobre Israel. Por eso dice Jesús, no es que estaba haciendo, como se dice hoy en día, discriminación. No, Jesús vino para reinar sobre Israel y lo va a hacer después. Claro que lo rechazaron, pero ahí la salvación alcanza a todo el mundo. Bueno, ya creo que entendemos todo eso, no me quiero más desviar del punto principal. Pero entonces por eso le dice, por caminos de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, porque había una instrucción específica para ellos, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso Israel no va a tener excusa. Y yendo, ¿qué hacer? Predicar, diciendo, ¿cuál es la prédica? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús había venido, Jesús ya estaba ahí, ya había nacido y vino para cumplir el mandamiento del Padre. Ahora, anunciad el evangelio. Dice, y digan que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca y cuando el reino de los cielos se manifiesta, tenemos que entender de que cómo es. La gente se pregunta, que Canaán, que esto, bueno, si el reino de los cielos se manifiesta, si el cielo se manifiesta en medio de nosotros, ¿qué va a pasar? ¿En el cielo hay enfermos? ¿Hay paralíticos? ¿Hay endemoniados? No. Entonces, si el cielo se manifiesta, tiene que ocurrir lo que en el cielo es. Y cuando dice entonces ahora, el reino de los cielos se ha acercado, y la instrucción que le da, ¿qué es? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Yo siempre miro esto y digo, qué fácil que es para Jesús, ¿verdad? Vayan. Y si Él les envía, no es que, bueno, véanse ustedes después, pero le envía, le dice, anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Y por lo tanto, si el reino de los cielos se acerca, si el reino del cielo se manifiesta, tiene que suceder eso. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Ahora, no es que vamos a empezar a buscar dónde se murió alguien para ir. Tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Jesús no resucitó a todos los que morían en esos días. Solamente tenemos registro de algunos, porque había un propósito. Entonces, no es que vamos a buscar. Dios va a direccionar. Dios va a hacer. Él va a encaminar. Él tiene que dirigir. Porque si no, vamos a ser avergonzados. Pero dice, es la promesa, es la palabra, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Sabemos que hoy hay un gran negocio, hay un gran comercio de las cosas de Dios, de las cosas del Señor, y sobre todas las cosas hoy, lamentablemente, el que recibe algún don de parte de Dios, lo quiere usar para una ganancia personal. Dios cuida el corazón de ustedes y el mío también, ¿no es cierto? Y siempre no estamos ajenos. Si la gente te quiere ofender, si la gente te quiere ganar, no hay problema. Pero en estos tiempos, mayormente la gente se ofrece. Se ofrece.
Y a mí me han llamado, me han escrito, soy fulano de tal parte, tal cosa. Bueno, está bien, muchas gracias, porque antes recibimos al que venía nomás. Y algunos nos han bendecido mucho. Y yo sé que muchos de ellos han sido enviados de parte de Dios, como muchas veces les conté, han bendecido nuestras vidas, han bendecido a la iglesia. Entonces eso es diferente. Pero cuando alguien, soy el profeta fulano, el apóstol fulano, poco te dicen yo soy un siervo de Dios. Y casi siempre detrás de eso, no, yo me voy nomás. No, eso es mentira. Y yo sé que tenemos que bendecir, sé que tenemos que ayudar, sé que tenemos, ¿verdad? Porque nadie vive gratis. Pero el tema cuando se quiere hacer un comercio. Entonces lo que Dios te dio, lo que Dios me dio, ¿te costó algo? Por ahí vamos a decir, yo ayuné mucho, lloré mucho. No, Dios no te da porque ayunar, porque Dios te da, es un regalo. Es un regalo. Tenemos que ser buenos administradores, pero que Dios nos libre. Porque la tentación siempre va a estar en nuestra carne. Yo tengo el don de sanidad. Y yo tengo el don de aquello. Y casi siempre queremos usarlo para nuestra carne. Queremos usarlo para nuestra gloria. Que Dios nos libre, hermano. Porque cada vez va a haber más. Y yo sé que es parte del Evangelio. Es parte de lo que el Señor tiene. El Evangelio, la predicación de la salvación siempre va a ir acompañada de lo que las promesas de Dios. Y en eso viene sanidad, viene libertad y viene un montón de cosas. Y yo creo que en estos últimos tiempos va a haber una manifestación muy grande de todo esto, porque Dios viene por una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa. ¿Y cómo se va a ver eso? ¿Cómo vamos a saber que eso es cierto? Porque eso tiene que suceder. Pero no es que vamos a andar buscando, no es que tenemos que ir yendo, no es que tenemos que andar ofreciéndonos. Deja que el Señor te encamine, que el Señor te guíe y que el Señor te posicione. Y nunca seamos orgullosos. Si oraste a alguien y resucitó, más tiene que morir nuestra carne. Y como le dije, ese es el don para todos, no para el que predica, no solamente para el pastor o para el apóstol, ese es para todos. Para todos. Y yo creo que Dios a eso va a guiar a su iglesia. El que menos pensamos va a resucitar un muerto, va a resucitar muerto, va a hacer caminar paralítico, al que menos pensamos, porque su iglesia está afuera, no solamente aquí adentro. Entonces, para Jesús le dice, miren, resuciten, sanen, liberten. Y lo segundo que le dice en el verso 9 es, no se provean de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea que la provisión de Dios, está para los que trabajan, y Dios siempre ha sido fiel. Pero quiero dejar una palabra sobre su corazón, porque aquí le dice, no lleven nada, no se provean, no lleven provisiones por las dudas, porque yo les estoy mandando, yo les estoy enviando y yo les voy a cuidar, yo les voy a proveer. Es la promesa de Dios. Pero entiendan bien de que muchas veces tenemos que tener bien en claro qué Dios está diciendo, porque si no vamos a alargarnos, vamos a lanzarnos la supuesta fe, que a veces hay gente que por fe se va, que por fe hace, pero si Dios no le mandó, Dios no se responsabiliza. Dios se responsabiliza de lo que Él te dice, de lo que Él te manda, de lo que Él quiere. Ahora, si yo sé que Dios quiere que predique, Dios quiere. Dios quiere que haga, sí, Dios quiere, pero yo tengo que tener la convicción de parte de Dios, de parte del Espíritu, si es que Dios es el que me está enviando. Porque muchas veces tenemos la buena intención, vemos una necesidad, vemos algo y tenemos que irnos. Y a mí hasta me han llamado pastor de Juan, porque fulano es cote. ¿Y por qué no llama fulano? ¿Por qué me tiene que decir para que yo me vaya? ¿Entienden? ¿Qué dice Santiago? ¿El que está enfermo? ¿Qué dice? Pida. Pero la gran mayoría de nosotros tenemos a veces una enfermedad y no pedimos. Ahora, si tu fe alcanza y vos vas a orar, gloria a Dios, no hay ningún problema.
Y yo sé que también que nos vamos a decir, ay, pastor, me duele la cabeza, oh, iglesia, por favor, me golpea el dedito. No, hay cosas que, hermano, por favor, a lo mejor un buen baño de asiento te va a aliviar. ¿Ok? O tomando un poco de vinagre con, ¿cómo es? Casi amoníaco, no. Ya está. Hay cositas sencillas, yo creo que entendemos eso. Pero muchas veces va a haber alguna situación donde vos te das cuenta de que necesitas oración de la iglesia. Pero el problema es que la mayoría no pide. Y a mí me han llamado, me han dicho, pastor fulano, así está él, y ¿por qué no te va a visitar? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no pide? Y hemos hecho eso años. Pero bueno, tenemos que entender. Ahora Dios le dice, no, Jesús le dice, no se tomen nada, váyanse así. ¿Por qué? Porque el que trabaja, el obrero, es digno de su alimento. Pablo dice, es digno de su salario. Pero más que eso, lo que quiero ahora, vamos a mirar también en el capítulo 11. No, antes de eso vamos a Lucas, perdón. Antes de eso vamos a Lucas. El capítulo 9. La misma cosa, prácticamente, simplemente vamos a volver a leerlo. Lucas 9, 1 en adelante dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Mateo no decía eso, ¿verdad? Le dice, vayan, sanen, liberten, resuciten muertos. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque acá Lucas nos aclara. ¿Qué dice? Yo les doy poder y autoridad. Por eso digo, no es que, yo tengo el don y voy a buscar enfermo para orar y voy a hacer más, no. En todo necesitamos la dirección del Espíritu Santo, en todo lo que vamos a hacer. Muchas veces somos emocionales y queremos ir allá y hacer, no. En todas las cosas tenemos que entender que tiene que ser el Espíritu Santo quien nos direccione y nos dirija en lo que tenemos que hacer. Ahora, Jesús les envió, pero no le dijo vaya, solamente por ir. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y ahí entra todo. Dio poder y autoridad. Nosotros a veces pensamos, lo que pasa es que yo no oro como fulano y yo no conozco como fulano y tenemos ahí más o menos como que vos tenés que hacer un curso primero o una capacitación primero. No, hay cosas que tenemos que aprender, hay cosas que vamos aprendiendo, que se nos va a enseñar, pero nadie te va a dar una metodología, nadie te va a dar un curso de cómo liberar endemoniados, de cómo resucitar muertos. No hay caso, tiene que ser el Espíritu Santo, y si Él no te enseña, si Él no te dirige, entonces no va a servir de nada. No llenamos hoy de cosas, ¿verdad? Y no va a funcionar. Y yo creo que, como una vez compartí, creo que lo que estuvieron, a lo mejor se acuerdan, ¿qué es el fuego extraño? Que hoy, lamentablemente, hay mucho. Si yo le dijera, vamos a encender el fuego, quiere decir que el fuego no está. Y el Espíritu Santo no hace falta que se encienda, Él es el fuego, ¿verdad? Lo que tenemos que permitir que nos encienda a nosotros. Pero entonces, cuando hablamos de todo esto, lo que tenemos que entender es que el que hace la obra es el Señor a través del Espíritu Santo. Y acá Él dice, yo les doy poder y les doy autoridad sobre todos los demonios. No hay un solo demonio, ni principado, ni potestades, no hay nada, no hay un solo rango que no se someta al nombre de Jesús. Todos están sujetos, todos. Y enfermedad, todos. Y después le dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y le vuelvo a decir, no tomen dinero, no lleven 2 túnicas, no lleven nada. ¿Por qué? Porque Él va a proveer. Esa es la enseñanza. Y le repitió varias veces. No vamos a leer mucho porque ya creo que conocen y saben. Ahora quiero irme a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Dice el verso 35 en adelante, Lucas 22, 35.
¿Ya todos tienen? Amén. Bueno, dice así la palabra. Y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ahora no era que se fueron descalzos, no era que se fueron punandí. Lo que le decía nada más que, a ver, esto va a ser un poco difícil para las mujeres, ¿verdad? Porque van a viajar un día y ya tienen 2 valijas, ¿no? No tanto así, pero más o menos. Uno más, otro menos, ¿verdad que sí? Vamos a ir un ratito nomás, pero... Así que, pero... Esto es espiritual, menos mal. Pero no, también lo natural, ¿no? Entonces Jesús le dice, cuando yo le envié, simplemente le está diciendo 5 cosas. Vamos a llevar por la duda comida, vamos a llevar por la duda de plata, no. Dios les envió, Él le había encargado, entonces Él se hacía responsable, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Les faltó algo? ¿Le dijeron? Nada. Nada. Por eso es bueno moverse en la voluntad de Dios. Porque si me voy y después me quejo porque me falta, entonces no me fui en la voluntad de Dios. No era Dios el que me mandó, no era Dios el que me dijo. Ahora, dice, cuando les mandé aquella vez, cuando les dije, vayan, les faltó no nada, de lo que no, porque si no la palabra de Dios sería mentira. Ahora le dice en el verso 36, y le dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Para que simplemente puedan, no sé si a lo mejor ustedes ya saben, pero ¿qué es la diferencia entre bolsa y alforja? La bolsa era mayormente lo que ponían acá por su pecho, vamos a decir, y lo que hoy sería una cartera. O, ¿vieron lo que hoy se usa mucho? ¿Verdad? Bandolera, algo así. Tiene otro nombre un poquito más feo también algunos, ¿no? Pero la bandolera, ¿no? O sea, que era como una bolsa. Era lo que David tenía, donde tenían las piedras que había juntado del arroyo, ¿no? O sea, que esa era como una cartera, por así decirlo, que la gran mayoría ya tenían, porque viajaban, entonces ahí tenían las cosas esenciales, tanto como su plata, lo que hoy es una cartera, ¿me entienden? Entonces esa era la bolsa. Y cuando habla de alforja, es mayormente ya, si ustedes después miran en internet van a encontrar más, es lo que a veces se ponen sobre los animales, es como una cartera grande que tiene así, y tiene 2 costados para cargar cosas, ¿entienden? Ahí ya se cargan cosas para viajar, cosas que se va a llevar para un viaje largo, donde no solamente comida, ropa y muchas cosas. O sea que ya es una valija, diríamos así. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces esa es la diferencia entre bolsa y alforja. La bolsa es algo que se lleva personal, donde se llevan las cosas personales necesarias. Y la alforja ya era algo que se llevaba para llevar alimentos, comida, ropa, lo que era para un viaje más largo. Así que ahora Jesús le dice, al principio, no lleven nada. Ahora, ¿qué le dice? El que tiene bolsa, tómela. El que tiene alforja, lleve también. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esto? No te digo mañana vayan con una pistola, por favor. La aviación que está en la Biblia. Pero ¿por qué Jesús le dice? Antes yo le mandé, no lleven nada, alforja, ropa, calzado, comida, oro, no lleven nada, dejen todo a mi cargo. Y ahora en la parte final de su ministerio, Él le dice, pues ahora, ¿qué van a hacer? Lleven su bolsa, lleven su alforja, y si no tienen espada, vendan algo y compren una. Vamos a compartir un poco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le pasó por la cabeza a Jesús ahora? Antes dicen, no lleven nada, ni comida ni para defenderse. Y ahora le dice, lleven. ¿Qué piensan ustedes? A ver, estamos entre sabios. ¿Por qué ahora un cambio así? ¿Por qué le dice, ahora tengo que llevar? No solamente mi cartera, tengo que llevar también para comer, tengo que llevar provisión. Y me dice que venda mi capa, que me venda algo y me compra una espada. Ya al principio eso quería que ellos dependan de él, por eso yo no tengo nada para que aprendan a confiar. Sí. Pero también tienen que ser atrevidos y comprar espadas. Porque ella no iba a estar con ellos. ¿Cómo? Ella no iba a estar con ellos. Él ya no iba a estar con ellos. Ok. Yo entiendo de esa manera, doctor. Y sí, porque
temor a equivocarnos. No, no. Pero está bien que llegue comida, que llegue provisión, pero ¿por qué le dice que compre una espada? Salmo 17 dice, para que se cumpla aquello que está escrito, y fue contado como inicuo, porque lo que está escrito en el tiempo. Sí, eso está hablando de lo que le iba a pasar a él, ¿verdad? Pero en este verso 36, ¿por qué le dice ahora? Si tenés bolsa, llevá, si tenés alforja, llevá, y si no tenés espada, vende algo y compra una espada. Ahora, tenemos que ser prudentes y sabios, ¿no? Por eso le vuelvo a decir, no estábamos diciendo, no creo que nadie distorsione y diga que tenemos que comprar también una arma. Pero yo creo que el Señor en todo nos enseña y también nos capacita y nos prepara. Sé que muchas veces uno piensa que por ser evangélico, vamos a decir, ¿no? Si tenemos que depender del Señor, tenemos que depender del Señor, ¿no? Ahora, no es lanzarnos muchas veces, como al principio Dios le dice, no lleve nada, dejen todo a cargo mío. Y muchas veces Dios nos va a mandar así. Muchas veces Dios te va a decir, andate, no te preocupes por nada. Y también te va a decir, mira, lo que tenés, agarrá, usá, y muchas veces Dios ya nos dio, Dios ya nos proveyó, y usalo ahora eso, sin tener que estar dependiendo de otro. Igual confiamos en el Señor siempre, ¿verdad? Teniendo o no teniendo, le damos la gloria a Él porque todo le pertenece a Él. Pero Él le dice, aprovisionense, junten, lleven. Y como le dije al principio, dice, después, ahora dice que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y yo mucho pensé también, dije, pero ¿por qué dice el Señor esto? Claro que Pedro ya enseguida dice, Señor, acá tenemos 2 espadas, sabemos cómo Él es, ¿verdad? Él es siempre así, ya, de hecho le dice, no, tranquilo, Pedro le dice, pero no es así, no es que ahora todo el mundo anda con espada. Pero yo creo también, hermanos, que muchas veces tenemos que entender, y me voy a esta palabra y simplemente para que después podamos entender más. Vamos a volver a Mateo capítulo 10. Perdón, capítulo 11, que al día ya leímos. Es un pasaje que también conocemos mucho y ya lo hemos compartido muchas veces y ustedes también. Dice Mateo capítulo 11, el verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Muchas veces hemos dicho esto y lo hemos tomado para nosotros, ¿verdad? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, si leemos bien el contexto, si leemos bien esto, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo podríamos entender esto? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sí, bueno, esa es otra dimensión. No, me refiero a esto. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo dice en tu versión? Leer con esa versión esta que vos tenés. 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Amén. ¿Alguien tiene otra versión? ¿No? Bueno, rapidito, entonces vamos a ver un ratito que yo tenía guardado, pero sé que se me fue. La NTV. Sí. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Ok.
¿Entendimos un poquito más ahí? Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. En esta otra versión dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Por eso le hice esta pregunta, ahora cuando decía que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Entienden lo que le quiero decir? Es como que no concuerda mucho, ¿no es cierto? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea que nosotros dijimos, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia y nosotros los violentos lo van a arrebatar, lo van a agarrar, lo van a tomar, refiriéndonos a nosotros. ¿Entienden? ¿Verdad que sí? Pero el sentido que la palabra nos da es que el reino de los cielos está avanzando, dice, con fuerza, y hay mucha violencia que lo ataca. Y yo entiendo de que más que nunca el reino de los cielos está avanzando. Uno ve los problemas, la guerra, el hambre, esto, aquello. El pronóstico que se da es deprimente ahí afuera. Pero también entendemos de que en estos últimos tiempos, en realidad, la iglesia va a avanzar con tanta fuerza, con tanto poder, con tanta autoridad. Ahora, la iglesia está siendo atacada más que nunca. El evangelio está siendo atacado más que nunca. Antes se le metía en la cárcel, se le garroteaba, sufríamos así violencia física. Pero hoy sí, hay todavía lugares donde los hermanos están en las cárceles, donde muchos hermanos son muertos, donde muchos hermanos son perseguidos. Pero la violencia que no nos damos cuenta que está atacando la iglesia es como el diablo hoy se está viniendo con todo. A tal punto de donde que si voy a hablar de ciertas cosas, en algunos países ya te van a llevar preso. Entonces, simplemente para que me puedan entender un poquitito, cuando Jesús dice, ahora, yo les digo, si tienen alforja, si tienen bolsa, llévenle, provéanse, y si les falta espada, compren una. Yo sé que no estamos diciendo, vamos a defender el evangelio con metralleta, aunque quisiéramos hacerlo, ¿verdad? Yo muchas veces he pensado, les cuento, en África vivió esa iglesia atacada por terroristas. Y muchas veces, si yo tuviera plata le compraría fusil a ellos. Pero no es la forma, ¿no es cierto? No es la manera. Si no vamos a inventar la guerra santa, no. Yo creo que Dios no nos lleva a eso. Pero lo que sí yo entiendo, hermano, es que yo creo que también el Señor quiere capacitarnos y prepararnos que yo no sé si alguna vez te va a tocar defender el evangelio de los puños. No sé si en algún momento te va a tocar defender el evangelio de otra manera. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Estamos hablando de defender el evangelio, no predicar el evangelio. No vamos a predicar a las patadas ni a los sopapos, ¿no? Pero digo nomás, si nos toca defender. Porque el enemigo muchas veces nos pone, vamos a decir, ¿somos ovejas? ¿Pero de quién somos ovejas? De Jesús. Él es el buen pastor, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que nosotros no podemos ir como ovejas delante de nuestro enemigo, si no te va a comer. Para nuestro enemigo, ¿qué somos? León. Somos leones. Bueno, ahí está un león agachadito, mansito, bueno. No. Entonces yo creo que, hermanos, Dios tiene que cambiar muchas veces, de cierta manera vamos a decir, nuestra actitud, nuestro carácter, va a tener que transformar y realmente, nos digo de una forma correcta, hacernos violentos. Yo no hace mucho compartí con el grupo de la iglesia un video donde en Estados Unidos estaban hablando y habían personas de todos lados hablando del Islam, hablando de esto, hablando de aquello. Y entra una mujer y ella habla de Jesús y dice esto es así, 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 así. ¿Vieron alguno de ese video? Sí. Bueno, yo creo que eso es violencia también. Ellas son personas violentas.
Que no es que todo el tiempo está calladito, agachadito y bueno. No te digo ahora que en la próxima marcha LGTB te vaya ahí hoy con tu Biblia, por ahí Dios te manda. Pero prepárate, por lo menos para correr. ¿Verdad? Pero yo creo que va a haber momentos en el cual Dios va a tener que, no digo poner una espada en tus manos, ya sea espiritual o como sea, pero vamos a tener que muchas veces entender de que la forma de defender lo que creemos no es solamente agachando la cabeza y dejando que nos pasen por encima. Yo creo que muchas veces Dios nos quiere preparar y nos va a preparar para defender de cierta manera el Evangelio, lo que creemos, de una manera, no sé si alcanzo a expresar lo que quiero que me entiendan. No digo pelear, no digo comprarte un arma, pero creo que también cambiar un poco nuestra manera de pensar y ver que de diferentes maneras vamos a tener que defender el Evangelio. ¿Entienden lo que le quiero decir? ¿Sí? ¿Es entendible? Así que, porque yo pienso esto, muchas veces usamos una fe que no tenemos o decimos tener una fe que no existe en nuestra vida. Porque si vos sabés que camino a la iglesia, siempre hay 4 o 5 perros que te salen, y vos, si no, el Señor me va a guardar, si me va a guardar, después te mueren todos, ¿qué vas a hacer? Decir, yo oré y el Señor no me guardó. Que a lo mejor el Señor te dijo, mira, ahí hay un palo de escoba, agarrá y lleva contigo. ¿Es falta de fe eso? No, es simplemente que Dios te está diciendo, ahí tenés, defendete. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Algo parecido así. Entonces, Dios va a dar una sabiduría, te va a dar estrategia, te va a dar manera, en que no es que siempre, no somos evangélicos, tenemos que echar la cabeza y pobrecito, que te escupan, que te pateen, que te tiren por el piso. No, yo no estoy diciendo que te pelees con nadie. No estoy diciendo, por favor, no malinterpretes ahora, agarrate las piñas con cualquiera. Pero también tenemos que tener una postura más firme. Está bien, soy evangélico. Y si no entendés, entonces a la buena. ¿Entiendes lo que les quiero decir? ¿Se entiende un poquito? Por eso yo creo que cuando Jesús en esta última parte le dice, yo antes le mandé así, no hay ningún problema, no le faltó nada porque yo le di mi palabra. Ahora le estoy diciendo, si tienen bolsa lleven, si tenés plata usalo, si tenés herramienta usalo, lo que Dios ponga a tu alcance, usarlo, prepararlo, porque una cosa es vivir por fe, sabiendo que Dios va a proveer todas las cosas y confiamos en Él, pero muchas veces Dios también te va a dar y te va a decir, proveete, porque el camino es largo, donde te vas a ir no hay comida, y no te estoy diciendo que te voy a mandar un cuervo como a Elías. Si yo te di alimento, lleva, si te di plata para comprar, lleva, si te di cosas, usalo. No es vivir por fe total, Dios me va a proveer, Dios me va a... No. Yo creo que cada circunstancia es diferente, pero más todavía en estos últimos tiempos, yo creo que Dios quiere proveer a la iglesia, quiere proveer a sus hijos para que tengan y que usen para defender el reino de los cielos. Amén. Entonces, porque si mañana ponemos una cámara para cuidar la iglesia, ¿qué van a decir? ¿En acaso que Dios no cuida? Sí, Dios cuida. Pero también, por lo menos, yo creo que si el ladrón viene y dice, no cae cámara, mejor no. ¿Entiendes lo que le quiero decir? O sea, que Dios nos tiene que dar sabiduría, nos tiene que dar inteligencia para que realmente podamos. ¿Y por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia y cada vez es más atacado y cada vez va a ser más atacado. Y yo creo que Dios tiene que dar estrategia a la iglesia para ver cómo trabajar, cómo defenderse, ¿no? Porque hoy van a venir acusaciones legales, hoy van a venir acusaciones de donde menos vos pensar. Tenemos que estar preparados, capacitados y lo que Dios nos da, usar para seguir defendiendo. Y si te toca a una vez ser garroteado por el evangelio, no hay problema. Pero si te puedes defender un poquito también, defendete. ¿Entiendes lo que le quiero decir? ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, por eso nada más, yo creo que cuando Jesús le mandó, le proveyó, le dio poder, autoridad para que sanen, para que liberten, para que resuciten, y le proveyó de todo. Acá la orden es la misma, pero le dice ahora, lleven, usen lo que tienen, provéanse con lo que tienen, y lo que tienen a su alcance, lo que tienen a mano, usen. ¿Por qué? Porque los tiempos
cada vez van a ser más difíciles. Y que Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento en todo. El Evangelio es sencillo. Yo creo que Dios necesita, o que nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe cómo actuar, cómo hacer en las diferentes situaciones. O sea que no, el Evangelio no es para que seamos tontos y nos dejemos pisotear, y que digan lo que digan. Y, no, sí, a veces vamos a pasar por eso, no hay ningún problema. Pero también Dios nos pone y nos posiciona como hijos de Dios. ¿Ustedes le ven a Jesús que todos los días le garroteaban? No. Cuando llegó la hora de tomar la cruz, sí, Él sabía que esa era la hora, así que le escupieron, le patearon, le hicieron de todo, porque era la hora. Pero muchas veces cuando quisieron hacer eso, ¿qué hizo Jesús? Se escondió. Se fue, porque no era la hora. Entonces yo creo que el Señor también nos va a enseñar en estos tiempos, si es correcto, si podés correr, correr, si te podés defender, defendete, pero tiene que ser direccionado por el Señor. No es que, bueno, somos creyentes, somos tontitos, somos los burros y que no, así no. Eso yo creo que no es el carácter de Dios, no es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Así que en algún momento yo empecé a invitar a un niño y por ahí problema. ¿Entiendes? Pues no es que vamos a buscar pelea, no vamos a buscar bochinche. Que no espero que no te lleven a la comisaría por bochinchero. ¿Entienden? Pero sí, hermanos, Dios tiene que posicionarnos con un carácter como hijos de Dios que defienden. Por eso nos llama soldados, por eso nos llama guerreros, por eso nos llama de esa manera. Y en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en cuanto al Evangelio, en cuanto a tu vida personal. ¿Cuánto de repente en tu trabajo te quieren humillar, pisotear y decir, que haga? Pero va a llegar un momento también, va a decir, por un ratito, pero ya. ¿Se corriendo? No. Pero yo creo que también tenés que posicionarte, mira, está bien, no hay problema. ¿Entiendes lo que les quiero decir? En tu trabajo, en tu casa, donde sea, hermano, no dejemos. Una cosa es ser humilde, una cosa es ser sencillo, una cosa es ser manso y humilde, pero otra cosa no es. Tenemos que tener carácter, tenemos que posicionarnos y no dejarnos pisotear por cualquiera. En todas las áreas le estoy diciendo, ¿entienden? Que Dios ponga carácter, que Dios nos dé inteligencia, sabiduría y valentía, y si tenemos que defender nuestra fe y nuestra convicción, como sea, lo tenemos que hacer. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y realmente podamos entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. La palabra de Dios nos cambió, el poder de Dios nos cambió. Yo creo que Dios nos sigue llamando a la misma cosa. Y si alguna vez te manda y te dice andate, no tenés nada, pero igual andate si es la voluntad de Dios y es la obediencia a Dios. Pero si en algún momento te dice, agarra un kilo de galleta y compra un salame para irte, compra y hacer. ¿Por qué? Porque el mismo Dios te está diciendo, y el que te mandó sin nada y el que te mandó con provisión es Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y nos dé siempre sabiduría. Que ponga carácter, no ser bueno, ser humilde, no es que te deje pisotear ni basurear por cualquiera. Tenemos que tener también carácter como hijo de Dios. Amén. Damos gracias a Dios. Bueno, vamos a inclinar un ratito nuestro rostro. Vamos a pedir que sobre todas las cosas el Espíritu Santo nos dé siempre sabiduría. Padre, gracias te damos. El Evangelio no acaba y no va a cambiar nunca. Señor, enséñanos a vivir una vida correcta. Danos entendimiento y sabiduría de lo alto. Que nos conduzcamos, estemos donde estemos, como soldados, Señor, como guerreros, como valientes. Señor, sé que muchas veces vamos a ser humillados, muchas veces vamos a pasar humillación por causa del Evangelio. Pero Dios mío, también enséñanos a tener carácter, a tener y a usar la autoridad que viene de parte del cielo, que viene de parte de ti, Señor. Oh, mi Dios, a entender que cuando vamos a defender nuestra fe, cuando vamos a defender nuestras convicciones, también, Señor, tengamos firmeza y carácter, sea donde sea, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, en el colegio, en la calle, donde estemos, Señor, que seamos cristianos convencidos, convertidos y entendiendo, Señor, que a pesar de que tu palabra nos dice de poner la otra mejilla,
Señor, tengamos también entendimiento de cuándo ponernos firmes y con carácter. En el nombre de Jesús, no vamos a negociar nuestra fe, Señor. No vamos a negociar, no vamos a dejar que se pisotee lo que creemos, lo que tenemos, estamos convencidos que viene de parte de Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y danos siempre entendimiento en todo, Espíritu Santo. Danos coraje, danos valor, porque cada día más y más vamos a ser atacados de diferentes formas, de diferentes maneras, pero siempre, Señor, tú nos darás estrategia del cielo, Señor, sabiduría de lo alto, para saber cómo actuar, cómo hablar, cómo ponernos firmes, cómo tener carácter formado, Señor, por tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, mi Dios. Enséñanos más y más cada día, Espíritu Santo. Amén. Amén.